Paz, hermanos y hermanas. Bueno, dice el Señor en su palabra, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Y cada oportunidad que tenemos para congregarnos debemos de aprovecharla, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo el Señor pues va a disponer el que, hermanos, de repente cerrar esta oportunidad que hoy tenemos. Porque dice allá el profeta Amós en el capítulo 8 y el versículo número 11, dice que el Señor le decía a la nación de Israel: he aquí, le decía, que yo enviaré hambre a la tierra. Y dice, pero no hambre de qué, dice, de pan ni sed de agua, sino de qué, dice, de oír palabra de Dios. Los israelitas nunca imaginaron de que eso pudiera cumplirse, y efectivamente se cumplió aproximadamente unos 400 años antes que Jesucristo apareciera. Dice que 400 años antes que Cristo viniera, la nación de Israel fue vedada de profeta. Ya no hubo profeta que estuviera, digamos, predicándoles. Y fue el tiempo donde se levantaron esa infinidad de grupos religiosos, que, como los fariseos, los saduceos, porque ya no había profeta. Por eso es que cuando apareció Juan el Bautista, dice que las multitudes, dice que se agolpaban para poder, escuchar. Y ya no se diga cuando apareció Jesús, ¿verdad? Dice que eran multitudes. Y entonces Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre, ¿y qué dice? Y sed de justicia, porque van a ser, dice, saciados. Pero la nación de Israel nunca imaginó de que eso se pudiera dar, que hubiera un tiempo en el cual no estuvieran recibiendo palabra de Dios, ¿verdad? Como ya aparecía Ezequiel, parecía Jeremías, parecía Isaías y tantos profetas, y ellos nunca pensaron de que ellos iban a ser quitados, pero sí, el Señor se los quitó completamente. Desde Malaquías hasta que aparece Juan el Bautista hay cerca de 400 años, ¿se puede imaginar usted? Bastante tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. Ahora, un día también la gracia también se va a ¿qué? Va a cerrarse, ¿o no es cierto? Así dice la palabra de Dios. Entonces, hoy que nosotros tenemos la oportunidad, debemos de aprovechar, porque como dice un dicho popular de las gentes, nadie sabe lo que tiene, dice, ¿hasta cuándo? Hasta que lo pierde. Cuando en el 2020 se cerraron las casas de oración, hermano, y que no se podía congregar, no añoraba usted poder estar aquí en los cultos, hermano, o se sentía cómodo, ¿verdad? Para el evento de la cena, ¿verdad? Imagínense, la iglesia de la Edad Media, del 538 hasta el 1798, que no pudo reunirse por haber sido perseguidos. Entonces hay que aprovechar la oportunidad, hay que aprovechar el tiempo. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios. Quiero que busquemos ahí en Mateo capítulo número 19. Vamos a leer en Mateo capítulo número 19. Y vamos a revisar ahí, hermanos, los textos siguientes. Dice ahí el versículo número 27, verso 27 y 28. Y vamos a leer hasta el 29. Dice así: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá, dice, 100 veces más. ¿Y qué más? Dice ahí, y heredará el ¿qué? La vida eterna. Vamos a doblar nuestras rodillas y pidámosle al Señor que nos dirija. Oremos. Nuestro Dios y Padre,
que estás en los cielos. Ante ti, Señor, nos presentamos en esta tarde, no como los mejores, porque reconocemos nuestras imperfecciones. Sin embargo, Señor, te buscamos conscientes de nuestra necesidad de ti, porque sin ti nuestra vida no es nada, pues reconocemos que por ti es que vivimos, por ti es que nos movemos y por ti, Señor, es que tenemos todo. Te damos las gracias por la vida, por la salud y por este privilegio que nos das de estar en tu casa de oración, adorando y glorificando tu nombre, esperando, bondadoso Dios, que pueda recibir con agrado todo lo que hacemos y que así, Padre eterno, nos pueda bendecir, dándonos tu palabra para que podamos, bondadoso Dios, pues ir cada día aprestándonos más y más hacia aquellas cosas que son de grande provecho para nuestra vida como hijos tuyos que somos. Te rogamos en esta hora que hables a través de este siervo que te clama y que a todos, Señor, pues nos edifiques, nos sustentes, nos llenes, que podamos así, Señor, recobrar esos ánimos, esas fuerzas para seguir adelante. Te pedimos, bondadoso Dios, de tus bendiciones para todo tu pueblo acá reunido, nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, y te pedimos también de tu auxilio para aquellos tus hijos que están pasando esos momentos difíciles, esos momentos angustiosos en su vida. Ayúdales, bondadoso Dios, y te rogamos pues que en esta hora nos bendigas a todo tu pueblo que estamos acá presentes, bondadoso Dios, que al salir podamos salir confortados y animados. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanas, acomódense, por favor, hermanos, también acomódense. Nosotros, dijo Pedro, lo hemos dejado, dice, lo hemos dejado todo. Vamos a meditar en eso, ¿verdad? Nosotros lo hemos dejado todo, dijo el apóstol Pedro. Y eso era una realidad, ¿o no era una realidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Era cierto o no era cierto que Pedro y Andrés y todos los demás compañeros, ¿cuántos compañeros tenía Pedro, hermanos? Tenía 11, ¿verdad? Eran 12 en total. Y ellos, Pedro le dice al Señor, nosotros, dice, como hablando en nombre de quiénes, en nombre de todos, nosotros lo hemos dejado todo, le dice, y te hemos seguido. Y es que efectivamente así había sido, porque si usted revisa allí en el capítulo número 4 de Mateo, retrocedamos un poquito, hermanos, solamente para que tengamos un poquito de referencia en cuanto a lo que el apóstol dice. Nosotros lo hemos dejado todo. Y dice él, ¿verdad? ¿Qué obtendremos? Porque de repente puede pensarse que esto de seguir los caminos de Dios no tiene ningún beneficio, no tiene ningún provecho, no tiene ninguna ganancia. Y por eso es que a veces decimos, no hay que ponerle las ganas, ¿verdad? No hay que ponerle mucho el interés, el empeño. Pues ahora vamos a darnos cuenta de que sí vale la pena seguir a quién, hermanos, al Señor, y sacrificar todo cuanto el que, hermano, de repente pueda hacernos el que un estorbo, un obstáculo, ¿verdad? Un impedimento para echar mano de la vida eterna que el Señor nos está ofreciendo. El apóstol dice, nosotros lo hemos dejado todo. Y mire lo que dice ahí, Mateo 4, el verso número 18, ¿verdad? En adelante dice ahí, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿A quiénes vio, hermano? A Simón, llamado Pedro, y ¿a quién más? Y a Andrés, su hermano, que estos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y dice el 19, y les dijo, venid en pos de mí y lo voy a hacer, dice, pescadores de hombres. Vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores. ¿A dónde estaban, hermana Mari? ¿A dónde estaban Pedro y Juan? Y Andrés, ¿a dónde estaban? Dice, en el mar estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo? Pescando, o sea, estaban trabajando. Y el Señor llegó allí y les dice, vengan, sálganse de ahí donde están. ¿Y qué? Y síganme. Y yo los voy a hacer pescadores
yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y dice ahí el texto, mire, el verso número, el 19, ¿verdad? El 20. Ellos entonces, dice ahí, mire, dejando, ¿cómo dice? Al instante, o sea, así, ¿verdad? De inmediato, ¿verdad? Nada de que, espérese, voy a ir a dejar las redes, ¿verdad? Espérese, voy a ir, ¿a qué? A hacer esta diligencia. No, ellos dicen que inmediatamente, al instante dejaron, ¿el qué dice? Dejaron las redes, dejaron sus negocios, sus quehaceres, y vamos a seguir ¿a quién? A Jesús. Ellos al instante dejaron las redes y le siguieron. Y el verso 21 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, ¿verdad? Y siguió, ya llevaba a dos, mire, ya llevaba a dos, ¿verdad? Y vio a otros dos hermanos adelantito, dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban remendando las redes también. Estos habían estado tirando las redes, se les había trabado y se les habían roto y las estaban remendando, ¿verdad? Porque en las redes que tienen hoyo, ahí se sale, ¿qué, hermanos? Ahí sale el pescadito. Y entonces estaba Jacobo y Juan, estaban como remendando las redes. Y el Señor los vio y les dice, ¿cómo les dice ahí, hermanos? Y los llamó, dice ahí, ¿verdad? Que remendaban sus redes y los llamó. ¿Y qué dice el 22? Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, hasta a su papá dejaron, le siguieron, dice, mire. Entonces, y así tuvo que haber sido el comportamiento de los otros apóstoles. Por ejemplo, Mateo, ¿cuál era el trabajo de Mateo, hermanos? Dice que era recaudador de impuestos. A ver cómo lo habrá encontrado el Señor a Mateo, ¿verdad? Quizás cobrando, ¿verdad? En un escritorio, ¿verdad? Venite, le dice, ya no vas a estar ahí, le dice, ahora vas a seguirme, vas a ser mi discípulo, vas a ser mi colaborador, vas a ser mi ayudante. Vaya, pues, ha de haber dicho Mateo, ¿verdad? Dejó el escritorio y vámonos a seguir al Señor, ¿verdad? Había uno que se llamaba Simón, que le llamaban el celote, ¿verdad? Simón el celote. Ese celote quiere decir que pertenecía a un partido, porque el grupo de los celotes era como un partido político que había dentro de la nación de Israel. Y también ahí lo ha de haber visto el Señor, ¿verdad? Y le dice, venite, ese no es tu lugar. Ven y sé mi discípulo. Y también tuvo que haber sido así, porque empezaron a seguir ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en Mateo 19, ¿verdad? Encontramos la expresión que Pedro le dice a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Pero esta expresión, hermanos, lleva, hermanos, ¿el qué? Una pregunta. Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y cuál fue la pregunta? Que él suelta, hermano, inmediatamente, que le dice, nosotros lo hemos dejado y te hemos seguido a ti. Y viene la pregunta y le dice, ¿qué pues? Dice, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? En el verso, ¿cuál es el texto que tenemos? El 27, ¿verdad? 19, 27. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a obtener a cambio? Le dice, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestro pago? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? ¿Por qué? Porque se deja ver, hermanos, que en ese tiempo cuando el Señor andaba con sus discípulos, no crea que el Señor semanalmente los llamaba y les decía, vengan, les voy a pagar. ¿O cree usted que recibían pagos los apóstoles, hermano? No, ahí andaban con él, hermano. No recibían, vengan, les voy a pagar lo del mes, les voy a pagar lo de esta semana. No había nada de eso. Ellos seguían al Señor, ellos sí que no aguantaban necesidad, porque siempre, hermanos, tenían todo lo necesario, porque así es. Dios, hermanos, nos llama a nosotros y Él siempre nos suple nuestras necesidades. Y es que cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, debemos de estar conscientes que estamos dejando, hermanos, aquello que posiblemente puede generar en nosotros una comodidad, así hablando materialmente.
y nos abandonamos a confiar en la providencia ¿de quién? En la providencia de nuestro Señor, así como lo hicieron estos hombres, los apóstoles. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, pero hasta aquí, bueno, han pasado las semanas, han pasado los meses, ¿y cuál va a ser nuestro pago? ¿Cuándo nos vas a pagar? ¿Cuándo vamos a tener una remuneración? Y es que creo, hermanas, que eso es algo común, quizás de repente preguntarlo, ¿verdad? O quererlo saber. Usted no va a trabajar sin recibir un pago, sin recibir una recompensa. Pero el Señor Jesucristo, ¿cómo le responde al apóstol Pedro, hermano? ¿Cómo le responde al apóstol Pedro el Señor Jesucristo? Le dice Jesús, mire cómo le dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, le dice, os sentaréis sobre 12 tronos. No, dice sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es lo que van a recibir ustedes. Ustedes van a ser, le dice, jueces que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ustedes se van a sentar, le dice Jesús, ¿cómo? Sobre 12 tronos. Cada uno de ustedes va a tener 12 tronos. Pero antes de avanzar en este mensaje, hermanos, quiero llevarles, hermanos, a que ustedes sepan el por qué es que en el apóstol Pedro se despertó esa inquietud de saber qué es lo que iban a recibir a cambio de haberlo dejado, todo. ¿De dónde se desprende esa inquietud del apóstol? Saben, hermanos, que en el contexto de este relato se empieza a ver, hermanos, desde el versículo número 16. Desde el verso número 16 del capítulo 19, donde dice, hermanos, que llegó un joven donde Jesús y le preguntó a Jesús. ¿Qué le dijo a Jesús? Maestro, ¿qué bien haré para heredar el qué? ¿La vida? Esa fue la pregunta que le hizo este hombre. Y le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús, hermanos? Bueno, le dice el 17, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno sino uno, ese es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, le dice, guarda los mandamientos. Y le dice a aquel hombre, ¿verdad? ¿Cuáles? Como que los desconociera. Y viene el Señor, hermano, y los empieza ¿a qué? Se los empieza a enumerar. Y en el verso 20 dice allí que el joven le dijo, ¿verdad? Todos esos mandamientos yo los he guardado ¿desde cuándo? Desde mí. Todos los he guardado desde mi juventud. ¿Verdad? Todos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más me hace falta? Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, le dice, ¿verdad? Sí le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces vas a tener tesoro, dice, en el cielo. Y entonces le dice, ven y sígueme. Vende todo lo que tienes. Entonces, de allí usted ve el siguiente versículo que dice, ahí en el verso 23, ¿verdad? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico, dice ahí, ¿verdad? En el reino de los cielos. ¿Pero por qué dijo Jesús eso? Porque el joven rico, cuando le dijo el Señor, vende todo lo que tienes, dice que él se fue ¿cómo? Se fue triste. ¿Por qué, hermano? Porque no quería dejarlo, no quería dejar todo. O sea, él estaba aferrado ¿a qué? A sus posesiones, a sus bienes. Él era bueno guardando los mandamientos de Dios, pero no tenía amor hacia ¿qué? No tenía amor hacia su prójimo. Por eso cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes, deshazte como queriéndole decir, quítale el amor a todas tus posesiones y entonces véndelas y reparte todos tus bienes ¿a quiénes? A los pobres. Y todos nosotros, hermanos, hemos entendido de que no es que el Señor directamente le estaba diciendo que
se despojara de todo, ¿verdad? Sino que lo que el Señor le estaba diciendo, ¿qué era? Que quitara su amor de todo aquello material. Porque, hermana y hermano, la palabra del Señor es clara en decir que donde está el corazón del hombre, dice, allí va a estar también el ¿qué? Allí va a estar, donde está el tesoro, allí va a estar también el ¿qué? Dice, el corazón del hombre. Entonces, nadie, hermanos, puede, digamos así, hermanos, seguir al Señor, ¿verdad? Si, digamos, nadie puede seguir de una manera plena al Señor si tiene su corazón pegado en algo de su vida, hablando en términos materiales. Por eso es que el apóstol Pedro, ¿verdad? Oyendo todo esto, dándose cuenta de todo esto, hermano, él analiza y dice, bueno, pero nosotros lo hemos dejado todo. Y la verdad, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Cuál va a ser la recompensa que vamos a obtener? Porque vieron los apóstoles el desafío que le puso al hombre rico. Le dice, vende todo lo que tienes y dalo ¿a quiénes? A los pobres. Y entonces ven y sígueme. Aquel hombre se fue ¿cómo? Se fue triste porque tenía muchas posesiones y no le era fácil para él, ¿el qué, hermanos? Dejarlas todas. Es como aquella mujer que todos nosotros conocemos la historia, la mujer de Lot, ¿verdad? Esa mujer, hermanos, ¿cuál era el requisito que los ángeles le dieron a Lot, hermanas? Dice, sal de esta ciudad, dice, y escapa por tu vida y no vayas a ver atrás, le dice, porque si vuelves a ver atrás, vas a quedar convertido ¿en qué? En estatua de sal. No, para que no seas alcanzado por la ira de Dios, le digo así, ¿verdad? Vete, sal de aquí y no mires tras ti. Pero aquella mujer, dice, volvió a ver ¿a dónde? Atrás. ¿Por qué volvió a ver atrás, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que volvió a ver atrás? Porque había dejado muchas cosas, hermanos. Si dice la palabra que desde el momento en que se separaron con Lot, allá en Génesis capítulo 13 dice que Abraham y Lot se separaron. Y dice que desde el lugar donde Lot se separó con Abraham, desde allí, hermano, Lot empezó a hacer sus tiendas. Y empezó a hacer sus tiendas, y empezó a hacer sus tiendas, y sus tiendas, y sus tiendas, hasta que llegó ¿a dónde? A tener tiendas en Sodoma y en Gomorra. Las posesiones que tenía Lot no eran, ¿qué, hermano? No eran poquititas. Por eso cuando el Señor le dijo, sal de aquí porque yo voy a destruir esta ciudad. Inclusive dice que hasta Lot, ¿qué es lo que hacía Lot, hermanas? ¿Qué es lo que hacía Lot, hermanas? No se puede en la historia. Dice que Lot se detenía, dice, ¿verdad? ¿Así dice o no dice? Dice que Lot se detenía y pensaba, pero si me voy de aquí y mi casa y todos mis muebles y que esto y lo otro. Dice que Lot se detenía y no quería. Y los ángeles le hacían, apúrate, date prisa, sal de la ciudad porque vamos a destruir esta ciudad. Y Lot dice, todavía se detenía, ¿verdad? Haciendo como la de aquel personaje, ¿verdad? Si voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. Y ahí estaba Lot. Hasta que los ángeles, dice, según la misericordia de Dios, ¿qué hicieron los ángeles? Lo agarraron de la mano, ¿verdad? Mire usted, lo agarraron de la mano y lo sacaron fuera. ¿De qué, hermano? De la ciudad y le dijeron, vaya, hasta aquí podemos hacer por ti. De aquí para allá, corre y no mire, le dice, no mire atrás ti. Pero la mujer dice que sí, volvió a ver atrás. ¿Por qué volvió a ver atrás? Porque eran muchas las posesiones que ella tenía. ¿Dónde? En Sodoma y Gomorra. Y por eso es que ella, hermanos, quedó convertida en una estatua de sal. Porque donde, como decimos, donde está el tesoro, allí va a estar el que allí va a estar nuestro corazón. Por eso es que nosotros, hermanos, cuando decidimos seguir al Señor, tenemos que prácticamente renunciar a este mundo, ¿verdad? Y a las comodidades de este mundo y aprender a vivir una vida modesta,
una vida tranquila. Mire, yo leía el día de ayer, ayer leía acerca de el presidente de Chile, ¿verdad? Un expresidente que tuvo Chile. ¿Se acuerdan? Uno de apellido, ¿cómo se llama? Mojica parece, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? ¿No se acuerdan? Un presidente ya mayor, ¿cómo se llama, hermano? ¿Cómo? Pepe Mojica, ¿va? ¿Ah? Sí, de Uruguay, ¿verdad? Sí, de Uruguay, el presidente de Uruguay. Y sacan la historia de ese hombre. Sacan la historia. El presidente más pobre del mundo es el gran lema de eso. Imagínese usted, ese hombre renunció, aun cuando estuvo, hermano, estuvo en el poder, estuvo en todas las posibilidades de ¿qué? De poder darse los lujos que quiso. Pero él, hermano, dice ahí la historia, dice que ese hombre aprendió a vivir como modestamente, tranquilamente, sin hacer presunción de qué, hermanos, del poder, de las riquezas que él podía tener. Pero el presidente más pobre del mundo, el presidente de Uruguay, ¿verdad? Falleció. Entonces, hermana, realmente es que las cosas materiales o las cosas de esta vida, ¿qué es lo que pueden hacer en la vida nuestra? ¿Qué es lo que pueden hacer en la vida nuestra, hermanos? Pueden hacer un obstáculo para que para nosotros poder caminar. Inclusive Jesucristo, usted ve allí, hermanos, en el último verso que hemos leído, Jesús dice, cualquiera que haya dejado, dice, ¿a quiénes? Oiga, ¿quiénes dice? Cualquiera que haya dejado. Es que mi esposa no quiere, es que mi esposo no quiere, es que mis hijos no quieren, es que mis padres no quieren. Por eso es que yo no sigo al Señor. Es que mi trabajo no me deja, dice alguien, ¿verdad? Es que yo quiero, pero esto no me deja, esto no me lo permite. Pero dice el Señor allí, hermanos, en el verso que leemos, cualquiera que haya dejado, dice ahí, ¿verdad? Cualquiera que haya dejado, ¿qué dice? Casas, mire. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o qué, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, por causa de seguirme, por causa de vivir para mí. ¿Qué dice el Señor que recibirá? Recibirá 100 veces más. Y eso así es, hermano. Allá contaba la historia un hermano, un joven, decía él. Quiero decirles, decía él, ya era obrero él, 24 años, y él era un buen obrero. Y él decía, quiero decirles que en mi casa, decía, solo yo soy de la iglesia. Mi papá, mi mamá, mis hermanos no quieren saber nada de Dios. Y aun cuando yo les he hablado y cuando yo me iba a entregar al Señor, ellos me dijeron, si tú te conviertes al evangelio, ya no vas a existir para nosotros. Y él dijo, pues ni modo, si ustedes así lo ven, está bien. Si para usted ya no seré su hermano, si para ustedes ya no seré su hijo, decía, está bien. Y los padres le dijeron, pero tenemos por ahí algo reservado para ti, ¿verdad? Algo que está reservado para todos nuestros hijos. Y ahí está tu parte. Si tú decides entregar, convertirte al evangelio, renuncias a eso también. Y dice, si por causa del Señor ustedes dicen que ya no me van a dar lo que me corresponde, está bien, dice él. Y él lo contaba con una gran alegría, con un gran entusiasmo, y decía, quiero decirles, decía que ya no tengo papá, ya no tengo mamá, decía él. Mis padres que me trajeron a la luz de este mundo han dicho que ya no son mis padres por causa del Señor. Mis hermanos sanguíneos también me han dicho que ya no soy su hermano. Entonces decía, pero eso no me pone triste, dice, porque yo sé que aquí donde estoy, decía, tengo muchas madres, tengo muchos padres y tengo muchas hermanas y tengo muchos hermanos. Y es que eso es lo que se recibe aquí, ¿o no es cierto, hermano? La bendición del Señor, ¿verdad? La bendición del Señor. Y
la comunión, el trabajo. Aquí somos parte de una gran familia, una nueva familia, ¿o no es cierto, hermano? Pero muchas veces el ser humano dice, no, yo no sigo al Señor porque es que mi familia, dice, es que me han dicho de que si yo me convierto al evangelio, esto y lo otro. Pero mire usted lo que dice aquí el Señor: el que dejare padre y madre y todo, dice, por causa de mí, ese recibirá, dice, ¿qué? 100 veces más, y heredará el que dice la vida eterna. Y otro hermano decía, a saber cómo es eso, decía, porque yo vine al Señor, dice, y yo pensé que aquí las cosas iban a ser diferentes, pero qué difícil está, dice. ¿Y cómo está eso, pues? ¿Y cómo está eso? Que el Señor dice que voy a recibir bienes acá, que el Señor me va a decir que me va a prosperar, que voy a estar bien, que voy a tener paz en mi corazón. Pero cuando yo veo la realidad con un montón de problemas, con un montón de dificultades, y dice, ¿y cómo está eso, pues? Porque a veces uno quiere ver todas las cosas, hermanos, así, ¿verdad? Físicamente, literalmente. Y muchas veces, hermanos, no apreciamos las más grandes riquezas de las cuales todos los que hemos decidido seguir al Señor hemos obtenido, ¿no es cierto, hermano? La palabra del Señor dice en Efesios capítulo número 2, dice que nosotros hemos sido, hermanos, sentados, dice, en lugares celestiales juntamente ¿con quién? Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos aquellos que hemos decidido seguir al Señor, nos hemos sentado junto a nuestro Padre, ¿o no es cierto, hermanos? Participamos de bendiciones espirituales. Y eso, hermano, es lo que nos da mayor satisfacción. Y por eso es que seguimos en los caminos de Dios. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos adversidades. Pero sabemos, hermanos, que aunque aquí suframos, sabemos que Dios tiene reservado para nosotros el ¿qué? Algo mucho mejor, que no se va a comparar con nada de este mundo, con nada de esta vida. Inclusive lo que para este mundo es una felicidad, lo que para este mundo es una alegría, hermana y hermano, al final todas las felicidades que este mundo le puede ofrecer al hombre no son más que puros espejismos, hermano, ¿no es cierto? Son nada más puros espejismos. No es una alegría plena como la que recibimos de parte del Señor cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando nosotros le damos nuestra vida a Él. Entonces, hermanas, dice aquí, mire, que los apóstoles le preguntan al Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a obtener a cambio de eso? El Señor le dice a los apóstoles, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos. Emocionado el apóstol Pedro. Porque después de haber sido un pescador, imagínese, a convertirse en un ¿qué? En un juez, en alguien que iba a estar el ¿qué, hermanos? Sentado en un trono, ¿para qué? Para estar juzgando a las 12 tribus de Israel. No tiene comparación lo que el Señor nos ofrece. Inclusive, fíjese de que hay allí más adelante, mire usted, revisemos ahí, hermanas, en el capítulo número 20. Vamos a ver ahí en el capítulo número 20. Mire el versículo número 20, ¿qué es lo que dice? Mire cómo dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, dice ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pedía la madre de Zebedeo, hermano? Mire, le dice, yo he oído, le dice la madre de Zebedeo, ¿verdad? Yo he oído, le dice, que los que a ti te siguen, esos que andan contigo, esos 12 que andan contigo, a esos 12 que andan contigo, tú les has ofrecido, le dice, que se van a sentar sobre 12 tronos y que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Viene esta mujer y llega donde Jesús y le dice, yo quiero pedirte algo, le dice. ¿Y qué es lo que le dicen, hermano? ¿Qué es lo que le dice esta mujer? Mire, le dice ahí, ¿cómo le dice? ¿Qué quieres? Le dice Jesús, ¿verdad? Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino, le dice, se sienten estos 2 hijos míos, le dice. ¿Cómo, hermano? El uno a tu lado derecha, le dice, y el otro a la izquierda.
Mire qué bonito la emoción, ¿verdad? Lo que generó en esta mujer. Yo quiero preguntarle a usted, hermana y hermano, ¿usted está entusiasmado por lo que el Señor le está ofreciendo? ¿Por estar en los caminos de Él? ¿Por seguir las pisadas del Señor? ¿Por estar acá perseverando por la vida eterna? ¿O no está entusiasmada usted? El entusiasmo se manifiesta, ¿o no es cierto, hermano? Y se demuestra. ¿Y cómo se demuestra? Mire, esta mujer solo medio había escuchado, a ver cómo le habían ido a contar, ¿verdad? Pero rápidamente fue, hermana Ceci, y le dijo a Jesús. ¿Cómo le dijo? Yo quiero que mis dos hijos, le dice, se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Le dice, mire, y usted, hermana, el entusiasmo, ¿cómo lo demuestra? Nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos vamos a dar? El Señor le dice, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos. Y a todo aquel que me haya seguido y haya dejado esto, va a ¿qué dice? Va a recibir 100 veces más y va a heredar ¿el qué? La vida eterna. Entonces, eso, hermanos, ¿qué nos inspira a usted y a mí? ¿Qué nos inspira a usted y a mí? A seguir adelante, a no desmayar, a que si ya estamos acá, hermanos, debemos de luchar y no detenernos, ¿verdad? No desmayar y seguir adelante. Y los que han llegado acá y todavía no se han bautizado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer, hermana y hermano? Hacerlo, ¿verdad? Y decir, no, hombre, yo también quiero, ¿verdad? Yo también quiero heredar esas promesas del Señor. No quiero que se me vayan. ¿De qué, hermano? De mi mano. ¿Se acuerdan ustedes de las palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo? Allá en la primera carta, capítulo 6. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo número 11, me parece. Mire cómo dice. Primera de Timoteo 6, verso 11. Mire qué dice. Mas tú, oh hombre de Dios, dice ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y fíjese que las cosas de las cuales el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que huyera, ¿cuáles eran? Usted lee versículos anteriores. Versículo 6 dice el apóstol, gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder sacar ¿de qué? Nada vamos a poder sacar de él. Antes bien dice, con que tengamos abrigo y sustento, con eso estemos, ¿qué dice? Más que contentos, más que felices. Porque el que quiere enriquecerse, porque el que quiere tener bienes de este mundo, ¿qué es lo que dice, hermanos? Cae en tentación y lazo, porque dice, raíz de todos los males, ¿qué es? Es el amor al dinero, es el amor a todos los bienes de esta vida. Y luego viene el apóstol y le dice, mas tú, oh hombre de Dios, dice ahí, ¿verdad? Mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué dice ahí, hermano? Huye de estas cosas. Deja de poner el amor en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo. Por eso le digo yo, le decía, si nosotros sabemos que nuestro caminar en este camino que vamos no es en vano, sino que tiene una recompensa, tiene un premio de parte de nuestro Dios. ¿Cómo demostramos nuestra motivación? ¿Cómo demostramos nuestro interés por alcanzar las promesas que Dios nos ha dado a cambio de seguirle? ¿O cree usted, hermano, de que de repente pues es solamente que todos sepan que somos cristianos, que somos hijos de Dios y que luego nos morimos y que ahí se terminó todo? Creemos que así es, hermano, ¿verdad que no? Adelante de esto está está la vida eterna. Pero hay que seguir, hay que dejar ¿qué? Hay que dejar todo. Y no significa que no tengamos que trabajar, ¿verdad? No significa que no tengamos que trabajar, porque el trabajo ya sabemos. Fíjense que una vez predicaba ese tema, instituciones que Dios estableció antes de que el hombre pecara. Y una de esas instituciones que Dios estableció antes que el hombre pecara es el trabajo, ¿verdad que sí? Entonces, no es malo el trabajo, o sí es malo el trabajo. No, hermanos, hay que trabajar, pero también hay que tener control, hermanos, a modo de que eso no nos absorba, porque ya inclusive Jesucristo dice,
no permitan que el afán de este mundo, el que dice, los abrace, los absorba, ¿verdad? Porque eso es lo que puede pasar. Y se pasa la semana en su trabajo de 4 de la mañana que se levanta todos los días, ¿verdad? Y a las 10 de la noche que está yendo a la cama, todos los días. No hay lugar para escudriñar, no hay lugar para nada de las cosas de Dios hasta el día sábado. Ya no nos queda otro lugar más que solamente el día sábado. Entonces, ¿qué está sucediendo? La motivación, el impulso por alcanzar las promesas de Dios, ¿cómo las estamos mostrando? Pero él le decía al principio que debemos de aprovechar el tiempo porque no sabemos hasta qué momento el Señor nos va a prestar esta oportunidad, ¿verdad? Y la vida también, ¿verdad? Pero el que todavía no se ha bautizado, el que todavía no se ha entregado al Señor, es tiempo para que tome la decisión y disponga en su corazón, no hombre, yo voy a seguir al Señor. Yo me imagino, hermanos, que el corazón de Pedro, el corazón de Juan, el corazón de Andrés, el corazón de quién, hermano, de todos los apóstoles, cuando él les dijo, ustedes se van a centrar sobre 12. Yo les digo, yo les aseguro, hermano, que ese corazón de ellos, ¿qué, hermanos? Ha de haber saltado, hermanos. Ha de haber saltado de alegría. No, hombre, pues sí, digo. Por eso que después Pedro dice, yo no estoy solamente, yo no te voy a seguir, yo te voy a seguir desde, inclusive hasta dónde, le dice, hasta la muerte te voy a seguir yo. ¿Por qué, hermano? Porque yo quiero sentarme contigo, ¿a dónde? En ese reino. Quiero sentarme en ese trono que dices tienes preparado para quién, que tienes preparado para mí. Yo quiero sentarme ahí, ¿verdad? Entonces, pero quienes todavía no, ¿verdad? Dice el apóstol aquí, ya para terminar, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia y ¿qué más? La mansedumbre. Y mire qué dice, pelea la buena batalla. ¿De qué dice? Pelea la buena batalla de la fe. Y vamos a ver qué dice ahí más. Echa mano, ¿de qué dice? Echa mano de la vida eterna, ¿verdad? Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuimos llamados, ¿verdad? Que todos, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, del verso 3 en adelante, dice que todos hemos sido predestinados, ¿para qué dice? Para ser salvos en Cristo Jesús. Pero esa decisión de ser salvos la debemos de tomar ¿quiénes, hermano? Nosotros. Dios quiere salvarnos. Hermana Mari, Dios quiere salvarla a usted, igual al hermano Walter. A todos el Señor nos quiere salvar, ¿o no es cierto? Pero esa decisión la debemos de tomar ¿quiénes? Nosotros. Y hacer como dice Pablo, ¿verdad? ¿Cómo le decía Pablo a Timoteo? Echa mano de la vida eterna, agárrala. No la dejes, ¿qué, hermano? No la dejes ir, agárrala, tómala, echa mano de la vida eterna. Y dice ahí, mire, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna, porque eso es lo que Dios le ofrece. ¿A quiénes? A los que le siguen, a los que lo dejan todo y le siguen. Pero eso dejarlo todo, ¿qué es, hermanas? Es quitar el amor. ¿A qué? A lo de este mundo. Eso es dejarlo todo. Que ya todo lo demás queda en segundo lugar. Y lo primero viene a ser ¿qué, hermanos? Lo de Dios. Luego lo demás viene a quedar en segundo lugar. Pónganse en pie, hermanos. Dejamos hasta acá esta reflexión de la palabra de Dios, esperando de que Dios la bendiga en cada uno de nuestros corazones. Paz a vosotros, hermanos.